Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy con este frío bogotano? ¿Qué tal todo? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Listo, perfecto, esa es la actitud, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver pues una temática muy importante que se hace muy importante a medida que estamos hablando de animales en cautiverio. Y de nuevo les pido el favor de cambiar el chip, de encender el chip de los animales silvestres, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, el tema de hoy es un tema muy importante para la crianza y la alimentación de los animales silvestres que se encuentran en cautiverio, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre bioterios. Y permítanme compartir la pantalla. Si no, por favor, seguimos con problemas con Teams. Entonces, háganme saber si no pasa la diapositiva, porque todos los días me he tenido ese problema. ¿Bioterios? ¿Están viendo la diapositiva de que dice bioterios? Sí, Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, los bioterios básicamente son una estructura, un lugar donde se van a manejar animales como alternativa nutricional. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos hablando de una alternativa, estamos hablando de nutrición y estamos hablando de fauna silvestre en cautiverio. ¿Listo? ¿Cambiamos de diapositiva? ¿O siguen bioterios? siguen No, bioterios. en bioterios. Churri está. ¿Listo? Sí. Listo. Resulta que bio significa vida y terios significa almacenar y conservar. Entonces, básicamente es un lugar donde se alojan animales que cuentan con una calidad genética y microbiológica definida. Estos animales que se encuentran en este bioterio pueden ser utilizados para dos cosas. Uno, para investigación y otro para producción. Perdón. Lo que a nosotros nos interesa es la parte productiva, la parte nutricional, que es lo que en la mayoría de los lugares lo maneja un zootecnista. Sin embargo, el veterinario también puede manejar, bueno, igual puede manejarlo cualquier profesional, pero lo que se estipula es que lo maneje un zootecnista, ¿sí? Entonces, como es un sitio donde estamos manejando animales de mucho cuidado porque van a ser animales como alternativa nutricional o como complemento alimenticio, debe contar con un ambiente estandarizado y ese ambiente estandarizado significa que debe tener una calidad y una cantidad de luz controlada. Es decir, yo si quisiera que mi bioterio estuviera totalmente oscuro, pues simplemente debo modificarlo para que esté totalmente oscuro. Es decir, si le puedo poner cortinas para que esté oscuro, en fin. En ese orden de ideas,
En Colombia, pues tenemos un beneficio adicional porque nosotros tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Entonces, esto hace que los animales se reproduzcan muy fácil sin contar con la temperatura, ¿no? También debe ser un lugar aireado, un sitio aireado, donde los animales puedan tener un intercambio de oxígeno adecuado. Yo sé que van a ser ofrecidos como alimento, pero finalmente lo que nos prima, independiente que sean insectos o no, es el bienestar animal. Debemos también tener una temperatura regulada, una temperatura estándar. Y esto es muy importante porque a una temperatura promedio, ¿sí?, los animales se pueden reproducir fácilmente. Como les decía, Colombia es un país privilegiado, pues porque nosotros manejamos diferentes temperaturas, pero manejamos una temperatura promedio de 20 grados Celsius, ¿no? Entonces estos animales se pueden reproducir, dependiendo de la especie, muy fácilmente a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. Necesitamos una humedad adecuada y esa humedad no la va a proporcionar, no, la vamos a mirar dependiendo la especie que estemos manejando. Ya más adelante vamos a ver algunas, muy pocas especies que se manejan en bioterios, ¿listo? Si nosotros consideramos que la humedad no es la adecuada, porque, por ejemplo, en los insectos se necesita una muda de piel y las mudas de piel no son adecuadas por falta de humedad, entonces nosotros tenemos que mirar cómo podemos humidificar la zona o cómo podemos humedecerla más para que estos cambios de piel se faciliten. En Colombia, el primer bioterio fue creado por Bernardo Samper y Jorge Martínez en 1917. Entonces, fíjense que para nosotros era un tema novedoso, para ustedes mucho más novedoso, pero el tema de bioterios se está hablando desde 1917 en Colombia. Estamos en el 2021, o sea, ya llevamos mucho tiempo manejando el tema de bioterios. Entonces, estamos en la diapositiva que dice clasificación, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a clasificar estos bioterios dependiendo de unos puntos muy importantes. Entonces, la clasificación de los bioterios van a ser de acuerdo a su uso, de acuerdo a su construcción, de acuerdo a sus requerimientos específicos. Aquí encontramos el convencional y el SPF, que ya los voy a explicar, y de acuerdo a su nivel de bioseguridad, ¿no? Entonces, la clasificación de acuerdo a su uso, pues, es, como les decía desde el principio, o sirve para producción o sirve para investigación. De acuerdo a su construcción, vamos a hablar de bioterios en forma vertical o bioterios en forma horizontal. ¿Listo? De acuerdo a sus requerimientos específicos, tenemos los bioterios convencionales, ¿cierto? Que es el que utilizamos básicamente para la producción de animales como alternativa nutricional, y los bioterios SPF, que eso significa por siglas en inglés, libres de patógenos específicos. Y estos SPF también se pueden utilizar en bioterios de investigación. Y de acuerdo a su nivel de bioseguridad o su grado de bioseguridad, que va de 1 a 4, donde 1 es un bioterio promedio y donde 4 es un bioterio a nivel científico o investigativo, que es donde nadie puede entrar, tiene que estar todo clausurado, porque si no se alteran las investigaciones. Para diseñar las instalaciones de un bioterio, que más adelante vamos a ver unas fotografías para que empiecen como a hacerse la idea, para diseñar estas instalaciones debemos tener en cuenta varios aspectos. El primero es el aspecto legal. Ustedes siempre tienen que mirar la parte legal de Colombia, qué se estipula, qué se necesita, cuáles son las condiciones que se necesita tener para un bioterio para este tipo de animales. El desconocimiento de la ley no exonera de culpa, ¿no?
Entonces, si usted no sabe cómo se puede regir un bioterio, puede llegar aquí una corporación ambiental y puede sellarle, puede multarlo o puede suspenderle su tarjeta profesional, ¿no? Entonces, pues la idea es que todo siempre se rija con ustedes a nivel legal. Toca investigar, toca mirar las leyes son tan importantes en Colombia. El aspecto moral, súper importante. Aquí se utiliza sobre todo en la parte investigativa. Bueno, se utilizan las dos, por supuesto, no siempre debe tener una moralidad adecuada. Pero en la parte investigativa toca tener muchísimo cuidado y siempre, siempre debe tenerse en cuenta la parte de bienestar animal, ¿sí? Entonces aquí la parte moral es que si ustedes no tienen en cuenta que los animales, independiente qué animal sea o qué especie sea, necesitan un adecuado manejo y la presencia del bienestar animal, pues finalmente no estamos haciendo nada. Independiente de que sea un bioterio investigativo o independiente de que sea un bioterio de producción. La eficiencia científica se maneja en las dos partes, la parte investigativa, o sea, la parte científica y la parte de producción. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos muchas cosas sobre el alimento de los animales domésticos, ¿cierto? Pero aquí, en alimento alternativo para animales silvestres en cautiverio, falta mucho que decidir, falta mucho que investigar, ¿sí? Entonces, en medio de esos procesos de producción de estos animales de bioterio, podemos hacer investigaciones muy importantes, hablando nutricionalmente, y pues de comportamiento, y eso ni se diga, pero sí es muy importante todos los datos que se puedan recopilar en el manejo de estos animales. Entonces, todo tiene que ser en la parte científica e investigativa. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para diseñar un bioterio o para tener un bioterio? ¿Cuáles son sus funciones a desarrollar? Lo primero es si es para producción, si es para investigación. ¿Cuáles son sus especificaciones? Aquí les acabo de decir el tipo de clasificación. Sus especificaciones son de acuerdo a su construcción, por ejemplo. Entonces yo tengo que tener unas especificaciones adecuadas. Y el espacio que debemos utilizar, ¿no? Puede ser un espacio mínimo, puede ser un espacio extenso. Todo eso se va a regir dependiendo del número de animales y el número de especies que nosotros tengamos en nuestro bioterio, ¿sí? Si yo quiero tener muchas especies como grillos, tenebrios, cucarachas, mojojois, todo lo que sea eso, bueno, listo. Pero asimismo necesito el espacio para la ventilación, para la humedad, para que pueda hacer un intercambio adecuado de oxígeno, para que se pueda hacer un intercambio adecuado de sus camas. Todo eso es lo que se tiene que tener en cuenta en cuanto al espacio. Y como siempre les digo en todas las charlas, los fondos. Usted tiene que tener en cuenta que todo es plata, todo es plata. Todo es plata y todo cuesta mucho dinero, mucho dinero. Entonces usted no puede, si no está controlando sus gastos y si no hay una programación y si no hay un diseño adecuado, su proyecto de bioterio va a verse en la mitad por falta de fondos. Puede que no lo termine por falta de fondos. Así que ustedes tienen que diseñar ese tipo de programas. Muchas veces a los estudiantes de primeros semestres me dicen, no, es que yo estudié veterinaria porque no hay matemáticas. Mentira, mentira, mentira. Ustedes tienen que dejar de ese miedo a las matemáticas y de hecho el zootecnista y el veterinario que trabaja en estos temas tiene que ser un experto en números, ¿sí? Porque de la platica y de los costos y de todo este proceso depende el éxito o el fracaso de un proyecto, y más en fauna silvestre. Todo cuesta, y si usted no tiene un buen manejo de esos procedimientos económicos, llévalas de perder, ¿sí? Y entonces, si es un negocio, quiebra, y si es un negocio en donde usted está trabajando, pues lo echan, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos procesos económicos. Entonces, vamos a hablar de los conceptos básicos para diseñar un bioterio. Entonces, recuerden,
que los bioterios es un lugar, es un espacio donde yo voy a tener algunos animales para alimentación alternativa o un complemento nutricional. ¿Listo? Me imagino que ustedes ya han visto pollos de engorde y aves de engorde y de postura, no sé. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron este tema en su carrera? Aves de engorde, aves de postura, aves de producción. ¿Alguien hay ahí? Pues ¿Sí o en no? primero tuvimos como Creo una que sí. pequeña charla, pero, o sea, que lo hayamos visto así a fondo, no. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto? Porque ustedes saben, o si no saben, les cuento, que, por ejemplo, en los pollos de engorde se necesita una ubicación específica para los galpones, ¿sí? Que no entre el viento, que entre el viento, que no entre la luz, que entre la luz, bueno, todos esas características que se utilizan en pollos de engorde, en aves de engorde, también se utilizan en los bioterios, ¿no? Entonces, la localización debe ser la más adecuada. En los bioterios, como no vamos a tener solamente una especie, entonces lo vamos a ubicar por cubículos o salas, ¿no? Entonces, los cubículos o las salas es donde van a estar ubicados los animales, ¿sí? Entonces, vamos a llamar sala, ¿sí? Al lugar donde se encuentran los cubículos, ¿listo? Eso es importante, porque una sala puede ser un espacio, pero el cubículo, un espacio, una habitación, pero el cubículo es la caja donde yo voy a mantener estos insectos, y espero que me entiendan más adelante. Debo tener un patrón de flujo de tráfico adecuado para no contaminar un lado a otro, de un lado a otro. No se puede contaminar. Entonces, la idea es que su flujo de tráfico, digamos, para hacer aseo a la sala y al cubículo, tiene que ser el adecuado para yo no llevar, para no contaminar un lado a otro. Es decir, yo debo empezar a limpiar desde la parte más interna, ¿cierto? De la habitación o de la sala y empezar a limpiar de adentro hacia afuera para no tener que devolverme y contaminar lo que empecé a limpiar al principio, ¿no? Entonces, esto es importante, diseñar estos patrones de flujo de tráfico. En cuanto a conceptos básicos para su diseño, el entorno es muy importante. Aquí estamos hablando de un macro y un microambiente. El macroambiente es el ambiente que hay en la sala, ¿cierto? En la habitación donde yo tengo mis cubículos. Y el microambiente es el ambiente donde están los animales en su cubículo, es decir, en su cajita. Ya adelante les muestro unas fotos. Entonces, es decir, el macroambiente es la temperatura o el ambiente que se encuentra en la habitación o en la sala. Y el microambiente es la temperatura que se encuentra en cada caja donde permanecen los insectos. Estos bioterios deben tener una distribución por áreas. Y ojo que les estoy hablando como de lo ideal, el deber ser, ¿sí? Debe tener un área de servicio, debe tener el área de alojamiento del animal, ¿sí? Y adicional a eso, debe tener un área de cuarentena, debe tener un área de necropsia independiente de que sean insectos, ¿no? Porque no solamente tenemos insectos, sino pequeños roedores también en estos bioterios. Debemos tener un incinerador por si hay algún tipo de muerte, siempre va a haber muertes, entonces la idea es incinerar estos cadáveres. Y pues por supuesto el área de alojamiento de los animales, que deben ser habitáculos o deben ser cubículos con un ambiente controlado, ¿sí? Si son alojamientos convencionales. Entonces aquí estos habitáculos o cubículos ya es el lugar más pequeño donde se va a alojar estos animales de producción. Muy importante también es la parte de aislamiento. ¿Por qué es importante la parte de aislamiento? Porque la idea es no contaminar de un lado a otro, ¿sí? Si ustedes van a trabajar en un bioterio, que sea exclusivamente en el bioterio, ¿sí? Si tienen que eventualmente ir a otro lado, pues ahorita está de moda la desinfección,
pero la desinfección ha existido desde siempre. Entonces, desinfectar o en lo posible no ir a otras áreas. Es por eso que manejamos la parte de aislamiento. Como hablábamos, las condiciones ambientales necesarias de los bioterios son estas, súper importantes. Esto tiene asterisco, tiene negrilla, muy seguramente lo voy a preguntar si el profe Andrés me pide algunas preguntas. Esto lo va a preguntar, así que por lo menos levanten la cabeza y miren cuáles son las condiciones ambientales necesarias que se necesitan en un bioterio. La temperatura, que va a depender de la especie que estemos manejando. La humedad, que también va a depender de la especie que estemos manejando. La ventilación, mejor dicho, todo va a depender de la especie que se esté manejando. La ventilación, el espacio vital, y aquí yo creo que una de las más importantes características o condiciones que se necesita, o condición ambiental que se necesita para un bioterio, es el espacio vital, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Porque si hay una sobrepoblación de cualquier especie, va a producir una mortalidad alta, ¿sí? Entonces, cada especie tiene como su espacio definido. Nosotros debemos saber qué espacio definido tiene la especie que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, en roedores, en ratones, que también son animales de bioterio. Si el espacio vital es reducido, los animales van a pelear. Y por estar peleando, entonces no van a estar pendientes de la reproducción, o si se reproducen, muy seguramente van a matar a sus pinkies o a sus crías, ¿no? Entonces, el espacio vital por especie es muy importante y eso lo deben tener en cuenta. La iluminación, pues aquí en Colombia 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz es ideal para la reproducción, pero hay que tener en cuenta que en otros países hay mucho más tiempo de oscuridad dependiendo de la época del año, o al contrario, hay mucha más época de luz. Entonces, si estamos ubicados en esas zonas, nosotros debemos adaptar la situación para 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. ¿Por qué? Por bienestar animal. Antiguamente, lo que se hacía en aves de engorde, en gallinas de engorde, era dejarles la luz prendida 24/7, porque en estas 24/7, o sea, con toda la luz, comían, y pues obviamente engordaban mucho más rápido. Pero pues imagínense, si ustedes son gallinas o igual como humanos, todo el tiempo con luz, 24/7. Pues eso, de hecho en la Inquisición utilizaban eso como tortura. Entonces, eso se descartó, ya no se hace. Si hay lugares en donde se hacen, pues están quebrando las leyes del bienestar animal, entonces hay que empezar a modificar esos antiguos pensamientos. El control del ruido, pero entonces eso sí es relativo, porque finalmente hay lugares, hay bioterios en donde el cuidador o la persona encargada llega emparrandado, ¿cierto? Entonces pone que el vallenato, que el metal, que el rock, no sé, cualquier cosa. No pasa nada siempre y cuando los animales estén adaptados a ese ruido, ¿sí? Y evitar ruidos espontáneos, es decir, como algo que suene como una bomba o como un disparo. Esos ruidos pueden matar al animal del susto. Entonces nosotros debemos mirar o acostumbrarlos al ruido normal que se van a encontrar o que se van a presentar. La higiene y la seguridad, pues como siempre y como en todo, siempre debemos ser limpios y siempre debemos manejar los protocolos de bioseguridad adecuados que siempre debemos manejar, es decir, limpiar con agua y jabón, cambiar camas, cambiar cubículos, limpiar salas, y en cuanto a seguridad, pues su overol, su peto, sus botas, sus guantes, su tapabocas, las gafas, todo lo que hablemos de bioseguridad. Y una parte muy importante en este bioterio son los pediluvios, ¿no? ¿Sabemos qué son pediluvios? ¿Sí? No, señora. No, profe. Bueno, los pediluvios
Los pediluvios son como los charquitos que ponen en las entradas de los lugares. Ahorita los limpiapiés, donde ustedes se desinfectan los pies ahorita con el tema del COVID, donde se limpian los pies, hay lugares que son como charquitos de agua, donde usted mete el zapato o mete la suela del zapato para desinfectar. Eso se llaman pediluvios, o sea, esto de ahora no es nuevo para la parte de bioseguridad veterinaria, ¿sí? De hecho, esa desinfección de pies, esa desinfección de zapatos, esa desinfección de patas en los animales, en veterinaria se viene manejando hace mucho tiempo, cientos de años. Entonces, en ese orden de ideas, eso se llaman pediluvios y se utilizan en veterinaria. ¿Listo? En cuanto al protocolo de limpieza, el material que nosotros utilizamos o que debemos utilizar en el bioterio debe ser exclusivo de los bioterios, exclusivo. Hay que renovar agua, o sea, todos los animales, independiente que sean insectos, beben agua. Entonces nosotros debemos hacer ese recambio de agua para que el agua no se contamine. Acuérdense que cuando uno deja de limpiar mucho tiempo una vasija o un bebedero, tiende a llenarse de hongo, llenarse de lama. Entonces nosotros debemos limpiar esos materiales. Utilizar ropa de trabajo, como les decía, la ropa de trabajo debe ser exclusiva del área, exclusiva. Usted haga que la escoba de bioterio para que la utilicemos en la clínica o para que la utilicemos en el encierro de las aves. No, porque esos materiales pueden estar contaminados y ustedes llevan contaminación de un lado a otro, ¿no? Entonces debe ser exclusivo. Igual la ropa de trabajo, ¿no? Como en todo, si usted está herido y si la herida es muy grande, procure no ir a trabajar, ¿sí? No vaya a trabajar, pues porque son animales y ustedes saben que hay enfermedades zoonóticas. Entonces, si está herido o si está enfermo, ¿sí? No vaya a trabajar. Avise, informe y quédese en la casa. Si eventualmente usted tiene que ir a trabajar porque sin usted el bioterio se cae un día que no vaya, entonces cúbrase la herida, cúbrala muy bien, desinféctela antes de cubrírsela, desinféctela después de que se la quite, es decir, usted tiene una herida, debe cubrírsela, ¿listo? Antes de cubrírsela, desinfecte, cúbrasela, trabaje y cuando usted termine de trabajar, descúbrasela y desinféctela, ¿sí? Todo esto es por su bienestar de salud, o sea, es muy importante que usted no se enferme. Normalmente las enfermedades que se adquieren por medio de animales o las enfermedades zoonóticas resultan ser crónicas. Entonces, pues la idea no es que usted tenga una enfermedad crónica por el resto de su vida. Finalmente es su salud y es lo que usted tiene que cuidar. Si está enfermo, igual que ahorita que el coronavirus, entonces no vaya a trabajar, quédese en su casa, y justifique su ausencia, obviamente. Pero si tiene que ir, porque como les digo, el bioterio se cae si usted no va un día o dos, entonces tapabocas, guantes, procure no socializar con sus compañeros de trabajo, procure no tocar nada, mejor dicho, ahorita con todos los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19, deben mantenerlo, o sea, así se vaya el coronavirus, así lo ataquemos, eh, debemos mantener y seguir con estos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Antes se hacía, ahora también debe hacerse con más ferocidad, ¿listo? Hay que hacer cambio de camas. Camas vamos a denominar a lo que vamos a tener o mantener en la cajita o en el cubículo. Es decir, la cama puede ser, dependiendo de la especie, o cascarilla de arroz, o acerrín, o hueveras de cartón. Esas son las camas. Y el cambio de camas se debe hacer dependiendo del protocolo que usted maneje.
Como les digo siempre, los protocolos los pueden sacar de internet, los pueden diseñar ustedes o pueden adaptar un protocolo de internet a su beneficio, ¿sí? Pero estos protocolos siempre deben existir, siempre deben estar por su beneficio y por si alguna corporación ambiental viene y les dice, bueno, ¿cuál es su protocolo de seguridad o de bioseguridad en cuanto a su bioterio? Usted lo debe tener escrito porque ese es un documento legal. Y de la misma forma, nosotros debemos tener una programación y unos registros, aparte de los protocolos de manejo. Estos registros son muy importantes para la producción. Ahí en los registros usted debe saber cuántos animales hay, cuántos sacaron, cuántos se llevaron para la alimentación, cuántos nacieron. Todo eso debe estar registrado, todo. Usted por la mañana tiene que llegar, hacer una observación, mirar a ver qué cambios hay, no hay ningún cambio, entonces en su registro decir check a la revisión inicial, ¿listo? Súper importante. Si hay algún tipo de novedad, también debe escribirla en el registro de movimientos que usted tiene en su bioterio, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, los registros son fundamental para un buen desarrollo de un bioterio. Y de hecho, para su cotidianidad en su vida, ¿sí? Todo debe tener un orden. Usted debe ser ordenado en su vida y debe ser muchísimo más ordenado en su trabajo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de animales vivos, para ofrecérselo a otros animales vivos. Entonces, tiene que tener todo muy bien registrado. ¿Cuáles son los tipos de animales producidos en un bioterio? Y ojo que muchos estudiantes se confunden acá porque nosotros estamos hablando de insectos, de cucarachas, de grillos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una pregunta en un quiz o en un parcial y pregunto cuáles son los tipos de animales producidos en bioterios, entonces muchos me responden cucarachas, grillos, tenerios. No, esa no es la respuesta. La respuesta del tipo de animal producido en bioterio son convencionales, que son aquellos animales que están libres de zoonosis, o sea, se sabe que no están enfermos. Son los animales axénicos, que son libres de gérmenes y que se encuentran en ambientes estériles, como los animales de investigación, ¿no? Que son ambientes estériles que jamás van a salir de su ambiente estéril o de su cubículo estéril o de su habitáculo estéril. Y esto es en la parte investigativa, en la parte científica, que se necesitan tantos animales para este tipo de investigaciones. Los notobióticos que tienen flora definida, ¿cierto? Digamos que esos también son para estudios, para investigaciones. Y los que nosotros manejamos, que son los SPF, que son los animales libres de patógenos específicos. Y estos animales libres de patógenos específicos, pues son aquellos animales que nosotros vamos a ofrecer como alimento, pero que sabemos que vienen de un bioterio convencional y que están libres de patógenos, es decir, son animales que están saludables, que no estamos utilizando para ningún tipo de investigación. ¿Listo? Para tener, es decir, en nuestro bioterio, que es un bioterio para alimentación, entonces vamos a tener animales convencionales y animales SPF, ¿de acuerdo? Para tener este tipo de animales, debemos generar protocolos, como les decía ahorita, protocolos, súper importante, todo es un protocolo, todo. Y esos protocolos deben ser socializados a sus compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si eventualmente usted no está, y alguien que no tiene el conocimiento o no tiene la experiencia que usted tiene, debe saber qué hacer. Y para eso están los protocolos. Entonces, un protocolo es un proceso escrito. Entonces, debe llegar alguien y decir, venga, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Ah, venga, miremos este protocolo de manejo. A ver, listo, hay que limpiar, hay que desparasitar, no sé qué, bla, bla, bla. Listo, ya sé qué hacer, ¿no?
Por eso es tan importante socializar este tipo de protocolos, ese tipo de trabajos, que no sea usted el único que sepa cómo manejar estos procedimientos. En estos protocolos, ¿cierto? Un protocolo de manejo, siempre se deben hacer pruebas parasitarias, pruebas microbiológicas, pruebas histopatológicas, pruebas serológicas y eventualmente si muere un animal y se puede hacer una necropsia, pues hacer necropsia es muy importante. No vamos a hacer necropsia de un grillo y eso, pero vamos a hacer necropsia de los animales un poco más grandes, ¿no? Pero siempre debemos saber a ciencia cierta qué es lo que tienen estos animales para poder declararnos un bioterio convencional o un bioterio libre de patógenos específicos, ¿no? En muchas ocasiones, lo que se hace es un estudio grupal, es decir, se saca un porcentaje de animales, se sacrifican y se manda a hacer todo este protocolo. Pruebas parasitarias, microbiológicas, histopatológicas, serológicas y pues las necropsias. O básicamente hacerlo en el animal que se muere. Entonces, si se muere un animal, yo lo mando al laboratorio de una para que me manden todos los resultados de estas pruebas. En cuanto a la ética y los derechos de los animales de laboratorio, ustedes lo deben conocer, lo deben manejar. Como les decía ahorita, el desconocimiento no los exime de culpa y deben conocer todas las leyes. Y ojo que esto es muy importante y no solamente para la parte de fauna, para todos los manejos de animales silvestres, domésticos, de producción, lo que sea. Tienen que conocer las leyes. Por ejemplo, en la ley 84 del 89, que ustedes la deben conocer, la deben leer, yo se los recomiendo, lo tienen que hacer, habla sobre los objetivos y los derechos de los animales y específicamente el artículo 23 expresa los requerimientos necesarios para desarrollar protocolos de investigación en animales vivos, ¿no? Entonces, aquí ustedes deben conocer todas las leyes que están relacionadas con su carrera, con veterinaria, con zootecnia, todo eso lo deben conocer, porque si no les pueden meter los dedos a la boca si ustedes no conocen la ley, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son algunos animales que se encuentran o que podemos producir en bioterios? ¿Quién me dice qué son estos animales? Larvas. Sí, larvas, pero ¿larvas de qué? ¿O cómo se conocen? ¿Alguien los ha escuchado? ¿Alguien los ha comido? Profe, esos Profesor, no son los mojojois. Mojojoy, sí señora. ¿Alguien ha comido mojojoy? Bueno, estos son gusanos de cucarrón, ¿sí? Alcanzan a medir más o menos unos 5 centímetros y son consumidos en la parte amazónica, ¿sí? Tienen un alto porcentaje de grasa y bueno, se los come, pues la población, la comunidad lo come crudo, o sea, la idea es que esta es la cabeza, le quitan la cabeza, al quitar la cabeza sale todo su sistema digestivo y se lo comen así o lo preparan, ya sean con huevos revueltos y bueno, en fin. Estos son animales que pueden estar en un bioterio, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que en vida silvestre muchos animales comen este tipo de insecto, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros le proporcionemos a los animales que están en cautiverio una alimentación relativamente similar para poder complementar, qué pena, para poder complementar la dieta. ¿Listo? Estos son los mojojoy. Nunca he podido comer uno porque, de hecho, la idea es
comérselo vivo, ¿no? Entonces, bueno, para gustos los colores, dicen por ahí. Bueno, resulta que los insectos, que son como los principales animales que se encuentran en los bioterios, ¿sí? Son ricos en proteína, lípidos y tienen bajo, pero tienen bajo contenido de calcio, ¿listo? Entonces, por esta razón no se deben usar monodietas, o sea, no es la dieta de los animales que nosotros le estamos proporcionando, no debe ser única, o sea, no, como estos animales son insectívoros o son calitriquídeos, le voy a dar solo insectos. No, no se puede. ¿Por qué? Pues porque tienen un bajo contenido de calcio, esto lo dijo Oftedal y Allen en el 96, y son ricos en proteína y grasas. Entonces, claro, nosotros si le ofrecemos principalmente como monodieta a estos insectos, pues vamos a tener problemas nutricionales en el animal, un desbalance nutricional y eso. Sabemos que en cautiverio los animales no van a conseguir el mismo alimento que consiguen en vida silvestre, entonces nosotros debemos acercarnos a la mayor similitud posible. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de alimentación que nosotros le ofrezcamos a nuestros insectos en cautiverio, pues entonces podemos ofrecerle una gran cantidad de minerales, así estimulamos como la deficiencia de minerales que tienen estos animales, ¿no? Entonces, si nosotros los alimentamos con dietas, y ojo que estoy hablando de insectos, con dietas altas en calcio, pues finalmente vamos a regular este tipo de producción o de animales que son deficientes en calcio. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un pequeño porcentaje de animales que se utilizan en bioterios. Uno, las cucarachas. Y estamos hablando de insectos para la mayoría que consumen la mayoría de los animales, ¿no? Entonces, la mayoría de los animales en vida silvestre consumen cucarachas, consumen grillos, que es lo que pueden atrapar. ¿Están viendo las imágenes? Sí. No, profe. Se quedó en la de insectos. Uy. O sea, esto sí, estoy en insectos, pero ¿están viendo las cucarachas? No, los gusanitos esos. No ha pasado la diapositiva. No están viendo cucarachas en esta diapositiva. No, Uy, detesto esto. Ahora, No, profe. ¿pero por qué? ¿Ya ven las cucarachas? Yo no. No. no, señora. Bueno, hagamos una cosa. Si no ven las imágenes, no me sirve. Entonces, voy a programar una. ¿Quién es la monitora del curso? ¿Quién es el monitor del curso? ¿Yo es quién? ¿Quién? María Clara, profe. No, hace 8 días alguien me escribió a mi WhatsApp. ¿Quién fue? Con alguien nos comunicamos para hacer la clase por Zoom. ¿Con quién fue? Profe, yo te dije que la hiciéramos por mí, yo te envié un correo. Sí, pero no pude. Hazme un favor, ¿tú tienes mi teléfono?
Sí, profe. Porfa, mándame un mensaje. Voy a abrir aquí la sesión por Zoom. Entonces ya le mando la invitación a aquí la compañera que me va a mandar un mensaje por WhatsApp para que ustedes entren por Zoom en lo que nos queda de clase. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. profe. Bueno.